Hola amigos de YouTube, es un placer presentarnos ante ustedes para comentarles acerca del tema de seguridad en la nube. Somos estudiantes de la maestría en Dirección Financiera de la Universidad Tecnológica de Honduras. Hoy en día la nube es criticada en cuanto a la seguridad y el control. Hoy es importante mencionar que las organizaciones tienen un control más rígido sobre los datos almacenados en su propia infraestructura. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta sistemas de regulación y cumplimientos legales. En realidad, la nube puede ser tan segura o incluso más que un centro de datos tradicional, aunque el método se enfoca a la seguridad de la información, que es totalmente diferente. La computación en la nube tiene características específicas que requieren de una evaluación de los riesgos en áreas tales como integridad, recuperación y privacidad de los datos, así como asuntos legales en áreas tales como la normativa de regulación y auditoría de los sistemas de seguridad de la información. ¿Qué es la nube? La nube es un modelo de computación que ofrece el uso de una serie de servicios, aplicaciones, datos, plataformas, infraestructuras, compuestas a su vez por recursos de computación, redes, servidores y almacenamiento, entre otros. En un caso podemos mencionar la abstracción de Harvard, que trae consigo la nube. Da la sensación más que todo de que el nivel de seguridad es más bajo que en los modelos tradicionales, ya que en algunos modelos de la nube la empresa, que es la clienta, pierde el control de seguridad. Si las políticas de seguridad del proveedor están bien definidas y el cliente las ejecuta fielmente, trabajar en la nube será una mejora de seguridad. La empresa o el usuario de la nube no sabe con exactitud dónde está la información guardada, mientras que en la computación tradicional, las empresas y los usuarios conocen perfectamente dónde está su información almacenada localmente. Naturalmente, llevar la información a la nube significa confiar en terceros la seguridad, y eso se convierte en una de las preocupaciones de la empresa. Así se plantean ciertas preguntas claves en cuanto a la estrategia de seguridad en la nube. 1. ¿Dónde estarán desplegados los datos? 2. ¿Con cuál protección? 3. ¿Quién es el responsable de ellos? Por eso los grandes proveedores de la nube tienen como respuesta clara para la tercera pregunta: el responsable de los datos es el cliente, o sea, la persona o la empresa en sí, dice. IBM llama a ese tipo de seguridad Security by Design, o dicho de otro modo, seguridad personalizada. El concepto pretende que el entorno sea el resultado de la interacción entre proveedor y empresa receptora de dichos servicios. Cuando una empresa quiere llevar sus datos a la nube, debe iniciar cuáles son sus preferencias. Conociendo así sus necesidades, el proveedor de la nube diseña un servicio específico para la empresa. Aseguramiento de los datos en la nube. La seguridad física define el modo de controlar el acceso físico a los servidores que soportan su infraestructura. La nube exige restricciones físicas de seguridad, teniendo presente que hay servidores reales que funcionan en cualquier lugar. Cuando se selecciona un proveedor de la nube, se debe conocer y entender sus protocolos físicos de seguridad y las cosas que necesitan hacerse para asegurarse sus sistemas frente a los riesgos físicos. Control de datos. El gran abismo existente entre los centros de datos tradicionales y los de las nubes reside en la posición de sus datos en los servidores. La empresa que han externalizado sus centros de datos en un proveedor de servicios gestionados. Sus centros de datos en la nube se encuentran con el proveedor de conocer y normalmente en qué servidores están alojados sus datos. En verdad no existe tal problema si tenemos la seguridad y fiabilidad en la empresa que nos gestionan los datos. Sin embargo, la carga emocional existirá siempre y será una limitación que influirá directamente en la sensación de seguridad. Por otra parte, los datos almacenados en la nube se refieren esencialmente a los datos almacenados en los servicios de las y no a los datos asociados en la ejecución de una aplicación en la nube, tales como SaaS y PaaS. Por esta razón será preciso considerar las tres áreas claves de temas relacionados con la seguridad y privacidad de los datos, que es 1. Localización de sus datos, 2. Control de sus datos, 3. Transferencias seguras de sus datos. La localización de los datos en la nube son cuando sus datos están en la nube. Se puede no tener control sobre dónde están localizados sus datos, por lo que es preciso que el cliente tenga presente las siguientes consideraciones:
Leyes específicas de los países. Las leyes que gobiernan la protección de los datos difieren de la posición donde están situados físicamente los datos. Así puede suceder que la protección legal de los datos en su propio país puedan no aplicarse si sus datos están alojados fuera de sus países. Pueden ser que legalmente no tengan acceso totales a ellos sin que usted pueda controlarlos cuando los necesite circunstancialmente. Transferencia de datos a través de fronteras. Es cuando una empresa que tenga carácter global, que con presencia en otros países, ya sea con filiales o con clientes o socios en ellos, pueden tener preocupado por transferencia de datos a través de las fronteras físicas de esos países, al estar obligado al cumplimiento de las leyes locales. Objetivos de la seguridad de la información en la nube. El desarrollo del software seguro se basa en la aplicación de principios de diseño de software, que forman los principios fundamentales del aseguramiento del software. El aseguramiento del software se define como los fundamentos que permiten tener confianza justificada de que el software debe tener todas las propiedades requeridas para asegurar que cuando dicho software se esté ejecutando, deberá operar de modo fiable pese a la presencia de los fallos intencionales. En términos prácticos, significa que el software debe ser capaz de resistir la mayoría de los ataques, tolerar tantos ataques como sean posibles, contener los daños y recuperar un nivel de ejecución normal tan pronto como sea posible, después de cualquier ataque sean incapaces de resistir o tolerar. Los principios fundamentales que soportan el aseguramiento de los sistemas de información en la nube son en general similares a los establecidos para las tecnologías de la información, pero con las características de la nube. Se consideran los siguientes principios fundamentales: confidencialidad, integridad y disponibilidad, conocidos como la tríada de la seguridad. Y los principios complementarios son autenticación, autorización, auditoría, responsabilidad y privacidad. Confidencialidad. La confidencialidad se refiere a la prevención de la divulgación, o sea, la revelación de información no autorizada, tanto intencionada como no intencionada. La confidencialidad en los sistemas de la nube se refiere a las áreas de derechos de propiedad intelectual, cobertura de canales, análisis de tráfico, cifrado e injerencia. Una política de confidencialidad define los requisitos para asegurar la propia confidencialidad de los datos, previniendo la divulgación no autorizada de información que se envíe entre dos puntos finales. La política debe ser especificar qué puede intercambiar información y qué tipos de datos se pueden intercambiar. Los temas relacionados con la confidencialidad incluyen derechos de propiedad intelectual, control de acceso, cifrado, injerencia, anonimato y canales de cobertura y análisis de tráfico. Integridad. La integridad es la garantía de que el mensaje enviado es el mensaje recibido y que el mensaje no ha sido alterado, intencionalmente o no. Esta seguridad de la integridad de los datos se debe garantizar en el tránsito y en el almacenamiento de los datos. También se deben especificar medios para recuperación a partir de errores detectados tales como borrados, inserciones o modificaciones. Los medios para proteger la integridad de la información incluye políticas de control de acceso y decisiones respecto a quién o quiénes pueden transmitir y recibir datos y cuál información puede ser intercambiada. Responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de determinar las acciones y comportamientos de una persona dentro de un sistema de nube e identificar a este individuo particular. Los trazos, conexiones soportan la responsabilidad y se pueden utilizar para conducir los estudios post-mortem a fin de analizar los eventos históricos y los individuos o procesos asociados con esos eventos. Privacidad. El nivel de protección de la privacidad dada a un usuario en un sistema debe ser lo más alta posible y conforme a las leyes de privacidad vigentes en el país en que resida el cliente. La privacidad no solo garantiza el nivel de confidencialidad de los datos de una empresa, sino que también garantiza el nivel de privacidad de los datos que se han utilizado por el operador. Aspectos significativos en la seguridad en la nube.
Las empresas y organizaciones que optan por la migración o movimiento hacia la nube deberán estudiar plenamente aquellos temas críticos relativos a la seguridad. Así se consideran al menos los siguientes aspectos: implicaciones legales, cumplimiento y conformidad con lo regulatorio y los estándares que son diferentes en la nube de los marcos legales y regulatorios del entorno tradicional. No existe el perímetro de seguridad de las organizaciones tradicionales en la nube. La política de seguridad centrada en la seguridad perimetral no funciona en la nube, incluso con aquellas nubes que soporten la seguridad tradicional del perímetro. El almacenamiento de datos en la nube debe considerarse un perfil de alto riesgo. Las tecnologías de virtualización tienen sus propias vulnerabilidades y por consiguiente se deben introducir pautas de comportamiento. Cumplimiento de regulaciones y estándares. La adopción de los servicios de la nube por una organización o empresa presenta muchos retos y desafíos. Cuando una organización migra a la nube para conseguir servicios de ella y especialmente servicios de la nube pública, mucha de la infraestructura de sus sistemas de computación pasa a estar bajo el control de un proveedor de servicios de la nube. Muchos de estos retos pueden ser afrontados mediante iniciativas de gestión de seguridad. Estas iniciativas requieren delinear claramente la oferta de servicios del proveedor, así como la responsabilidad tanto del proveedor, que podría o no tener toda la responsabilidad de la gestión de seguridad, ya que podría ser a su vez políticas de asesoramiento, políticas informativas, implicaciones legales, marco regulador y de normalización. Antes de migrar o moverse una organización a la nube, es importante conocer todas las leyes y normativas que afectan en su infraestructura y a sus aplicaciones y servicios, así como la localización de los servicios físicos del proveedor de las nubes. Lo normal será que la nube cumpla con todas las regulaciones y normativas existentes, pero también puede suceder el contrario, ya que dependerá normalmente del país donde esté su sede social. En lo que respecta al cumplimiento de las normativas y aspectos legales, la nube deberá introducir los datos legales relativos dónde y cómo se almacenan sus datos. Ya existen muchas naciones, entre ellas todas las de la Unión Europea, que tienen regulaciones estrictas que gobiernan los temas relativos a las ubicaciones físicas de datos privados. La existencia de servicios físicos y virtuales y sus peculiaridades de funcionamiento no siempre están recogidas en las leyes y en las normas. Si bien el servicio físico suele estar considerado como elemento destacado en la mayoría de los marcos regulatorios, no sucede igual con los servicios virtuales, ya que en muchas normas se contempla la diferencia entre un servidor físico y un servidor virtual. En muchos casos, porque en la fecha que se redactó la norma, el concepto de servidor virtual tal vez no existe como tal. Riesgos y tipos de seguridad. La seguridad de los sistemas de información se divide en dos grandes categorías: protección de los activos de hardware, software e infraestructura de redes que constituyen un sistema de TIC, y protección de los datos. Hace unos años los activos eran considerados la parte más valiosa del sistema y a su protección se dedicaban casi todos los esfuerzos para asegurarse que no se hacía un uso autorizado de los mismos. Hoy en día, naturalmente, ha cambiado esa situación. La mayoría de las organizaciones y empresas reconocen que el factor crítico de los sistemas de información es la protección de los datos, que requieren un esfuerzo considerable y gran parte de la atención de los proyectos de seguridad de la información. A medida que la computación en nube se vuelve un modelo más importante para la empresa, la nube será necesariamente una parte muy crítica de la infraestructura global de seguridad. La nube no tiene perímetro de seguridad.